Buenas noches chicos. ¿Se escucha? Hola. Doctor, buenas noches. Muy bien, sí se escucha entonces. Muy bien. Muy bien, doctores. Bueno, la primera práctica es sobre estado epiléptico, chicos. ¿Ya? Hemos hablado con el doctor Rolando y dentro de su avance está anticonvulsivantes. ¿Ya? Le pregunté eso a la doctora delegada y me dijo que no. Pero sí, anticonvulsivantes está dentro de su avance. Y si no lo ha hecho, tiene que hacerlo, porque está, según el syllabus, los fármacos anticonvulsivantes tienen que estar. ¿Ya? Muy bien chicos, entonces vamos a comenzar la práctica. ¿Ya? Todo el conocimiento de farmacología 2 tenemos que representarlo en casos clínicos, chicos. Entonces vamos con el primer caso clínico, ¿no? Es un paciente varón de 24 años de edad, ¿ya? Pesa 60 kilos, chicos. Sin antecedentes de importancia clínica, ¿ya? Sanito. Súbitamente se desvanece y presenta movimientos tónico-clónicos por 2 minutos. No logra recuperar el conocimiento, ¿no? Y un minuto después presenta nuevamente otro episodio convulsivo. Y así llega a la emergencia, chicos. Es llevado al departamento de emergencia del lugar para manejo y tratamiento. ¿Ya? Las preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Ya? ¿Cuál será el diagnóstico del paciente, chicos? Estatus epiléptico. Un estado epiléptico, o estado convulsivo, ¿no? Convulsivo. Muy bien. ¿Cuáles serían las medidas generales de atención del paciente? ¿Qué debemos hacer cuando un paciente convulsiona, chicos? ¿Qué creen que se debe hacer? Sedarlo, doctor, porque si sigue con el estado epiléptico, pues está perdiendo neuronas cada segundo que pasa, si no estoy mal. Muy bien, sedación. Medidas generales, dice, ¿no? Primero que no se haga daño, pues, ¿no creen, chicos? Que no se haga daño, que no se lastime. Hay que darle oxígeno, una buena vía periférica, chicos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el manejo farmacológico del paciente? Un estado epiléptico. Ustedes en su rotación ya pues están haciendo Farma 2, han rotado semio. ¿Qué creen que se... con un estado epiléptico? Doctor, Lorazepam, muy bien. ¿Qué más? Ustedes no están haciendo emergencias, pero como es manejar un estado epiléptico en su serum, cuando sean internos va a haber, ¿ya? Primera y segunda línea nos corresponde, entonces vamos, ¿ya? Chicos, hemos visto que un potencial de acción que viene, ¿ya? Va a hacer que se libere, ¿qué, chicos? ¿No? El potencial de acción siempre va a aperturar canales de qué tipo, chicos? ¿De qué tipo? Sodio, chicos, sodio. Se han olvidado Farma 1. Potencial de acción hace que se despolarice la membrana, ¿no? Por el ingreso rápido de sodio. ¿Ya? Son los famosos canales de sodio, chicos. Estos canales de sodio, al ingresar, despolarizan la membrana porque entra carga positiva y hay unos canales de calcio. Esto ustedes ya han visto, chicos, ¿no?
Y estos canales de calcio voltaje dependientes hacen que ingrese calcio a la célula, al citosol, y hace que se libere un neurotransmisor. Este es el ciclo de todos los neurotransmisores, sean inhibitores excitatorios, ¿no? Y ese neurotransmisor hace sinapsis con su receptor. O sea, va a unirse a un receptor postsináptico y va a mantener, chicos, tanto un potencial de acción excitatorio positivo o inhibitorio negativo, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto, chicos. Si entra cloro, es negativo, pues inhibe, pero si entra sodio o calcio, excita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todos los neurotransmisores tienen ese ciclo, ¿no es cierto? El neurotransmisor viene un potencial de acción, ingresa sodio, bastante sodio, despolariza la membrana, esa despolarización abre canales de calcio, ingresa calcio, se libera el neurotransmisor, hace sinapsis, se une a su receptor, mantiene el potencial de acción, ¿no? Ese es el famoso efecto, ¿ya? Puede ser excitatorio o inhibitorio dependiendo del neurotransmisor. Ese neurotransmisor, chicos, se metaboliza en algunos casos y en algunos casos se recapta, ¿no? Se recapta, ¿no? Muy bien, y es más, tiene un efecto feedback negativo para que ya no se libere más neurotransmisor, ¿no es cierto? Chicos, hay un equilibrio, esto es importante señalar, hay un equilibrio entre la estimulación, ¿no?, excitatoria y la estimulación inhibitoria, ¿no es cierto? Entonces, los neurotransmisores inhibitorios como el GABA en el sistema nervioso central y la glicina en el sistema nervioso periférico, ¿no?, están en equilibrio tanto con la noradrenalina, acetilcolina, dopamina, 5-hidroxitriptamina, la histamina y el glutamato, ojo, ¿no? Está en equilibrio. Nosotros estamos en equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio, a favor de los excitatorios se produce la convulsión, ¿ya? Se produce la convulsión. Y eso puede ser porque ha fallado la parte inhibitoria o porque hay demasiada estimulación, pues, excitatoria, ¿no? Entonces se rompe el equilibrio y convulsión a nivel de la corteza. El neurotransmisor que es la acetilcolina. Van a hablar de antidepresivos por disminución. Una de las teorías, ¿no es cierto?, la monérgica que se lo han estudiado, cuando hay disminución de la serotonina. Van a hablar también del Parkinson como antiparkinsonianos por disminución de la dopamina a nivel del sistema nervioso central, ¿no? De Huntington en neuro van a hablar porque hay disminución de la acetilcolina también en los ganglios basales, por ejemplo. Van a hablar de ansiedad por niveles bajos de GABA, de manía por niveles altos de serotonina. La manía no creo que hablen, pero sí van a hablar de ansiolíticos, van a hablar de benzodiazepinas, ¿no? Para hablar de la ansiedad, van a hablar del Parkinson, van a hablar de la depresión, van a hablar de la esquizofrenia, Alzheimer y Parkinson, ¿no? Eso se habla en Pharma 1 y obviamente con los anticonvulsivantes, ¿no? Entonces acá faltaría convulsión por un desequilibrio entre los inhibidores y los excitadores. Bueno, chicos, para recordarles nomás que la dopamina, cuando es neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central y especialmente en los dedos, ¿no?, va a controlar el estado de ánimo, las emociones, ¿no?, la recompensa, el placer, controla los movimientos y la postura, inhibe la prolactina dentro de algunas funciones centrales. La 5-hidroxitriptamina, la serotonina, controla el afecto, emociones, la felicidad, controla la saciedad, chicos, ¿ya? Importante ese detalle también. Y control de la motilidad del tracto gastrointestinal también a través de los receptores 5-HT4. Van a hablar cuando hablen de metoclopramida, que tiene un rol importante, ¿no? El 5-HT4. Muy bien.
Y el GABA, pues el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Acá hay unos receptores también se llama GABA, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos hablado en receptores en Pharma 1. Cuando el GABA se une a su receptor, se abren los canales de cloro, ingresa cloro. ¿Y qué va a pasar con la célula? Se va a repolarizar, ¿no? Y esa repolarización es inhibición del potencial de acción, o sea, no se transmite, ¿no? Equilibrando el potencial de acción excitatorio del glutamato, ¿ya? Entonces acá vamos a hablar un poquito de los anticonvulsivantes que ya han mencionado. Entonces, chicos, acá hay un potencial de acción que despolariza la membrana, ¿no es cierto? Esa membrana hace que ingrese sodio, ¿no es cierto? Para que se despolarice la membrana, tiene que entrar sodio para que despolarice la membrana y de esa forma se abran estos famosos canales de calcio, ¿no? Voltaje dependientes, ¿no? Entonces, hay fármacos que inhiben a estos canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, el potencial de acción ya no se transmite porque ya no entra sodio. ¿Quiénes inhiben a los canales de calcio voltaje dependiente? Miren, la fenitoína, fosfofenitoína, carbamazepina, la motrigina, la cosamide, oxcarbamazepina. Importante. ¿Quiénes inhiben, chicos, a los canales de calcio voltaje dependientes? Acá falta el ácido valproico o valproato, gabapentina, pregabalina, ¿ya? El levetiracetam es otro anticonvulsivante que va a inhibir a unos receptores SB2A que están unidos a las vesículas del neurotransmisor glutamato, ¿no? Entonces, para que se transmita el potencial de acción y se libere el glutamato, tiene que abrirse este receptor, tiene que activarse este receptor. Pero si no se activa ese receptor, el neurotransmisor glutamato sigue en sus vesículas y no logra liberarse, ¿ya? Entonces, el levetiracetam, que se usa bastante también ahora en estado convulsivo, inhibe a los receptores SB2A, importante. Entonces, chicos, cuando se libera el glutamato, se va a unir a dos tipos de receptores. Este glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Se une a receptores iónicos que hemos hablado en Pharma 1 también. Es el receptor NMDA y el famoso AMPA, ¿ya? Cuando hablen de encefalitis autoinmune, se va a dosar estos receptores, chicos, para el diagnóstico. Recuerden eso. Entonces, ese glutamato se une a este receptor o se une a ese receptor, ¿para qué? Cuando se una el glutamato al receptor, se abre el receptor e ingresa sodio. Más sodio que calcio. Y eso hace que se despolarice la membrana posináptica y se transmite un potencial de acción excitatorio positivo, ¿no? Lo mismo en el AMPA, entra más calcio en este caso, también despolariza la membrana y se transmite un potencial de acción, ¿ya? Algo que no está en este gráfico es, hay un medicamento que bloquea esto. ¿Quién bloquea esto? ¿Quién bloquea esto? Dos fármacos importantes, propofol y ketamina. La ketamina, chicos, un fármaco importante. Entonces, ahí tenemos los fármacos más importantes que actúan en el proceso de transmisión del potencial de acción en la fisiopatología de la convulsión. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Vamos. Entonces, chicos, si este potencial de acción excitatorio es el que se transmite a través de los glutamatos, ¿ya? De los glutamatos, hay un potencial de acción inhibitorio, ¿no? Que es el famoso GABA. Este neurotransmisor también se libera por una célula inhibitoria y se va a unir a unos receptores GABA. Estos receptores GABA ya lo hemos visto también en farmacodinamia. Cuando se une a su receptor, se abre e ingresa cloro. Y este va a inhibir a la célula, ¿no? Entonces, chicos, por una parte, la parte excitatoria y por otra parte, la parte inhibitoria tienen que estar en equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, hay convulsión. Entonces, hay fármacos que activan estos receptores, ¿no? Receptores GABA, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, si hay convulsión, tú le das benzodiazepinas, activas este receptor GABA
y se inhibe la célula, ¿no? Tratando de equilibrar ese potencial excitatorio. ¿Quiénes más? Los barbitúricos. Los barbitúricos también abren los canales de cloro ingresando e inhibiendo a la célula excitatoria. ¿Quiénes más? El propofol. Entonces el propofol ya tiene dos mecanismos. Receptores GABA, receptores NMDA, ¿no? Importante junto con la ketamina, ¿ya? Excelente. No terminé de hablar en esta parte. Entonces, chicos, estos receptores NMDA y AMPA también son bloqueados por la ketamina y es un fármaco importante que entra dentro de la fisiopatología de la hipertensión, ¿ya? Un segundito. Muy bien, doctores. Continuamos. Muy bien, entonces, chicos, ya haciéndoles recordar un poquito de lo que ya han hablado, vamos a hablar de la definición, ¿no? Entonces, el estado epiléptico, chicos, miren, esta patología como tal tiene una mortalidad del 20%, es alto, chicos. De cada 100 que convulsionan con estado epiléptico, 20 mueren, ¿no? Les comento, hace poco hemos tenido un pacientito con un estado epiléptico, un niño más de 16 añitos, abanquino, chicos, con una encefalopatía autoinmune, se llama, ¿no? Encefalopatía autoinmune que produce convulsiones, ¿no? Nuestro paciente, vamos a ver las clasificaciones, ha tenido un estado epiléptico súper refractario prolongado, chicos. Ha viajado hasta Lima, hemos hecho el diagnóstico de encefalitis autoinmune, dosando los receptores NMDA, pero a pesar de todo, chicos, falleció, ¿no? Entonces, este pacientito entra dentro de esa estadística de mortalidad, ¿ya? Entonces, la definición, chicos, esta definición de estado convulsivo son convulsiones que duran más de 5 minutos o dos convulsiones seguidas sin retornar al estado de alerta. Esa es la definición de estado epiléptico, pero esto es una convención. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la definición es distinta, ¿ya? Estas pueden ser no convulsivas, ya, o sea, no se evidencian solo en el electroencefalograma, pueden ser refractarias o superrefractarias. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos. El detalle y el problema de un estado epiléptico es que produce injuria hipóxico-isquémica, lo que empeora los resultados. Como dijo la doctora al inicio, son células muertas, son células neuronales menos con cada estado epiléptico. Por eso la emergencia de tratar, por eso la importancia de saber tratar desde el cuidado primario, chicos, ¿no? Esto no es manejo del neurólogo, esto no es manejo del emergenciólogo, internista, intensivista. Esto es manejo del médico que lo ve primero. Y en el cuidado primario, ustedes lo van a ver, ¿no? No lo van a referir pues convulsionando, ¿no es cierto? Entonces hay que saber manejarlo y lo vamos a aprender ahora. Bueno, ese es estado epiléptico. Epilepsia, chicos, es un paciente ya crónico que convulsiona seguido, ¿no? Se define como 2 o más episodios convulsivos no provocados en un periodo de 24 horas. Si un pacientito convulsiona dentro de las 24 horas 2 veces, ya sea como estado epiléptico o no, si no entra en la definición, es epilepsia. Y la epilepsia se trata como una enfermedad crónica. Se estudia primero y luego se trata, ¿ya? Muy bien, miren, esta es la definición de la Liga contra la Epilepsia, chicos, del 2015 todavía. En esa definición, el tiempo que se toma para definir un estado epiléptico en una convulsión tónico-clónica es de 30 minutos, ¿ya? Pero por convención y por el daño que provoca a nosotros, lo consideramos solo 5 minutos, ¿ya?
Ahora, si es una, si es una epilepsia focal, es una epilepsia parcial, o es una epilepsia no convulsiva o con ausencia de pérdida de conocimiento, son 60 minutos. Y por convención, 10 minutos para tratar. Entonces, esta convención es en aras de un manejo adecuado y rápido. Es más, chicos, ¿no? Van a ver que en los departamentos de emergencia, en UCI, ya no se espera pues ni 5, ¿no? No vas a estar tomando, no vas a estar cronometrando cuánto tiempo está. Si tú ves que ya convulsiona más de 3 minutos, ya este paciente es un estado convulsivo y hay que tratarlo como tal. Porque son células muertas que puedes evitar, ¿no? Hay que evitar que se mueran células. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ahora las definiciones. Un estado epiléptico, como tal, ya lo hemos definido. Pero hay un estado epiléptico que es refractario a benzodiazepinas, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que está convulsionando más de 3 a 5 minutos y le das benzodiazepinas y a pesar de eso no responde, es un estado epiléptico como tal. Y le puedes llamar refractario a benzodiazepinas o simplemente estado epiléptico. Pero si ese paciente le has dado benzodiazepinas y le has agregado un anticonvulsivo de segunda línea como la fenitoína, a ese paciente se le llama estado epiléptico refractario. ¿Ya? Cuando es refractario a los fármacos de segunda línea. Pero si ese paciente, chicos, si ese paciente persiste con las convulsiones a pesar de que ya le has dado la primera línea, la segunda línea, y sigue convulsionando, ¿no? Con anestésicos, o sea, ya le has dado midazolam, propofol y la convulsión dura más de 24 horas, ese estado epiléptico es estado epiléptico superrefractario. Si en las mismas condiciones el paciente persiste con convulsiones más de 7 días, le estás dando anestésicos, ese estado epiléptico es estado epiléptico superrefractario prolongado, ¿no? Como el pacientito que les he comentado. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Entonces, esas son las definiciones. Chicos, hay cambios fisiológicos cuando un paciente convulsiona, por eso hay que tener mucho cuidado. A ese pacientito puedes encontrar en el AGA hipertermia, leucocitosis. Si le haces la PL puede haber aumento de las células, ¿no? Eso se llama pleocitosis. Puede hacer hipertensión arterial, puede dilatar la pupila por descarga adrenérgica, chicos, ¿no? La hipertensión también descarga adrenérgica. Puede haber hiperlactatemia, o sea, el lactato está más de 2 en un paciente que convulsiona sin que eso signifique shock, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente convulsiona de 30 a 60 minutos, hay daño neuronal de todas maneras, no va a haber secuela neurológica, eso es lo que hay que evitar. Muy bien, dentro de la etiología, infinidad de etiologías, chicos, miren, tumores de origen vascular, un estrés isquémico, una hemorragia subaracnoidea muy frecuente, traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Como hematomas, la misma vasculitis de la enfermedad de lupus, de la enfermedad reumática, produce convulsiones tóxicos, chicos, la cocaína, ¿no? Sabemos que la cocaína, ¿se acuerdan de su celulita, ¿no? De la presináptica, tiene un recaptador de noradrena. La cocaína bloquea el recaptador, aumenta la noradrena, pero cuando esto aumenta y hay dosis tóxicas de cocaína, la noradrena, pues, puede provocar convulsiones, ¿no? Excitación, agitación psicomotriz, delirio. Recuérdense de Pharma 1 del pacientito con síndrome adrenérgico. Dentro de ellos, convulsiones. Los antidepresivos tricíclicos, los anticolinérgicos, el litio, chicos, la isoniazida, pregunta examen residentado. El alcohol. Chicos, cuando hay síndrome de abstinencia, el paciente puede convulsionar. También hay un síndrome de abstinencia de benzodiazepinas que producen convulsiones dentro de las causas tóxicas. El embarazo puede producir convulsiones, chicos, ¿no? La hiponatremia, hipernatremia, hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia producen convulsiones. La meningitis, absceso cerebral, encefalopatía hipertensiva, ¿no? Que es una emergencia hipertensiva que vamos a hablar en el segundo aporte, también produce convulsiones, ¿no? Y muchas otras causas más, ¿no? Dentro de las
causan estado convulsivo. Muy bien. Es importante, chicos, dentro del diagnóstico, ver la duración de los episodios para ver si es más de 3 minutos, ya es un estado epiléptico, ¿no es cierto? Hay que catalogarlo como tal. Si ha habido pérdida de conciencia o no, si hay pérdida o relajación de esfínteres, ¿no? Si ha mordido o no la lengüita, si hay apnea, ¿no? Si le ha precedido un aura, es importante como preguntar dentro de la anamnesis. Si este paciente usa anticonvulsivantes, tramadol, chicos, es un fármaco que produce convulsiones, ¿no? Entonces, un paciente tequeadito, en un paciente neurocrítico, con tramadol no usen. Si usa antidepresivos tricíclicos, litio, isoniazida, ¿no? Importante. Hay que recordar la historia clínica, si es un pacientito que ya tiene convulsiones, si es diabético, si tiene enfermedad renal, si tiene algún tipo de cáncer específicamente cerebral, ¿no? Si consume alcohol, si usa algunas drogas, si tiene alguna enfermedad reciente, fiebre, si ha tenido un trauma, si es gestante, dentro de nuestra historia es importante para esclarecer el diagnóstico y la etiología, ¿no? Entonces, a lo nuestro, chicos, al manejo, el tratamiento es nuestro, ¿no? Los fármacos son los nuestros. Recuerden que acá ha llegado a la emergencia es el minuto 0, ¿ya? Al minuto 5 tú ya has debido diagnosticar si es un estado epiléptico o no. Y si es un estado epiléptico hay que tratarlo como tal. O sea, hay que darle fármacos de primera línea. Lo que dice la doctora es correcto. Lorazepam es el fármaco de elección al día de hoy. Y por su liposolubilidad y rápida acción, el midazolam intramuscular en situaciones de emergencia también. Pero no olvidemos que el diazepancito sigue siendo un fármaco en nuestro medio que también se usa, ¿ya? Sí, chicos, le he repetido 2 veces los fármacos de primera línea, a los 5 minutos y a los 10 minutos, y el paciente sigue convulsionando, tenemos que darle fármacos de segunda línea, ¿ya? Más o menos, en promedio, en los 20 minutos, hay que darle fenitoína, ¿no? Que es un bloqueador de los canales de sodio, voltaje dependiente, ¿está cierto? Nosotros tenemos fenitoína, ellos tienen la fosfofenitoína, que es lo mismo, chicos, tiene el mismo mecanismo de acción. Pero además ellos tienen, miren, ácido valproico, esto es endovenoso, ¿no? Y levetiracetam endovenoso, de lo que hemos hablado. Pero estos no lo tenemos nosotros de forma endovenosa, entonces tenemos que tratar con fenitoína. Muy bien, pasados los 20 minutos, si el paciente no cede sus convulsiones, a este paciente hay que darle fármacos de tercera línea. O sea, estos fármacos ya son sedantes, midazolam en infusión, propofol en infusión, barbitúricos en infusión o ketamina, ¿ya? Entonces, si este pacientito ya está con esta medicación y han pasado 24 horas, este pacientito ya es un estado epiléptico súper refractario, porque han pasado 24 horas con sedación y no cede, ¿no? Ahora, refractario cuando no cede a los de segunda línea, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a aprender sobre los fármacos. Entonces, de 0 a 5 minutos has hecho el diagnóstico y tienes que darle benzodiazepinas, que son fármacos de primera línea. Miren, lorazepancito, hasta 4 gramos, ¿no? El lorazepam viene de 2 miligramos, chicos. La ampollita viene de 2 miligramos, ¿ya? Entonces, tú le das 2 miligramos endovenoso de preferencia. No cede y puedes repetir otros 2 miligramos endovenoso, ¿ya? Hasta ahí, chicos. Muy bien, no tengo doctor lorazepam, le doy midazolam. El midazolancito viene de 5 miligramos. Le da 5 miligramos, estamos hablando de adultos, ya acá están las dosis para peques, ya para pueden ajustarlo. 5 miligramos, no cede, puedo repetir otros 5 miligramos. Doctor, pero he leído que en algunas literaturas puedes empezar con 10-10, también, pero el riesgo del midazolam es que se te puede deprimir. La ventaja es que puedes darlo de forma intramuscular o endovenosa el midazolam. Y doctor, con el diazepam, ¿qué hago con el diazepam? El diazepancito, chicos, viene de 10 miligramos. Le doy 10 miligramos. Sí, le puedo dar de forma intramuscular, de preferencia endovenosa. Y si es un niño, chicos, un niñito que está convulsionando y hasta conseguir la vía,
puedes darle esta forma de forma rectal, chicos, ¿no? Agarras una tuberculina, lo aspiras todo y le das de forma rectal, siempre con autorización, ¿no? Autorización de la familia. Dices, no consigo vía, ¿le puedo poner por el potito? Sí, doctor. Y le pones, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta cuántas dosis? Igual 2 dosis de 10 miligramos de interrectal. Muy bien. Entonces, esos son los fármacos de primera línea, chicos. Y luego, si ya han pasado de 5 a 20 minutos, no cede a los de primera línea, 2 dosis de los de primera línea, tienes que darle segunda línea. ¿Y ahí qué tenemos, chicos? Ellos usan levetiracetam, no tenemos. Ellos usan ácido valproico, no tenemos. Usan lacosamida, no tenemos. Usan fenobarbital, sí tenemos, pero esto lo reservamos para la tercera línea, ¿ya? Lo que nosotros tenemos es la fenitoína, ¿ya? Y eso vamos a aprender a usar. Si con una dosis de fenitoína, una dosis de carga de fenitoína, no mejora el paciente, tiene que pasar a la UCI, ¿no es cierto? En la UCI a este pacientito vamos a sedar con propo, comida, con queta o pentobarbital, ¿ya? Muy bien. Chicos, en la primera pregunta, olvidé decirles cuáles son las medidas generales. Siempre revisar el ABC, ¿no? A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, oxígeno, un acceso venoso, ¿no? Y medir la glucosita, porque hay una buena cantidad de pacientes que convulsionan por hipoglicemia, ¿no? Entonces, estas serían las medidas generales para esa pregunta. Muy bien. Entonces, chicos, recapitulando. Primera línea, benzodiazepina. Lorazepam es la elección hasta 4 miligramos. O sea, puedes dar 2 dosis y a los 5 otras 2 dosis. Si no cede, ahí queda, no se da más. Diazepam, 10 miligramos, primera dosis, segunda dosis, otros 10 miligramos. Midazolam, 5 miligramos, primera dosis y 5 miligramos, segunda dosis. ¿Ya? Segunda elección y tercera elección. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos de primera línea en orden de selectividad? Ahí lo tienen, ¿ya? No se dio, hay que darle fármacos de segunda línea. Y el que vamos a aprender a usar nosotros es la fenitoína, chicos, ¿ya? Fenitoína. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya está bien. La otra vez, así estaba. Por eso me gustan las clases virtuales, chicos. Toda la clase estaba hablando y ya nadie me escuchaba y mi celular estaba muerto. Entonces he terminado la clase y nadie me escucha. Prendo el celular y full mensajes. Doctor, se ha salido, doctor, ¿no? Entonces, avísenme, por favor, si no estamos continuando. Entonces, chicos, ya pasó la primera línea, vamos a la segunda línea, ¿no? La fenitoína es un fármaco muy noble que se usa de la siguiente manera, ¿no? La fenitoína viene de 100 miligramos en 1 ml, ¿ya? A veces vienen 2. Muy bien, entonces la fenitoína es una ampollita de 100 miligramos. Entonces la literatura dice que hay que darle una dosis de carga de 20 miligramos por kilo. ¿Ese pacientito pesa cuánto, chicos? Los que han escuchado. ¿Cuánto pesa el paciente? 24. Ay, no, perdón, doctor. 60 kilogramos. 60, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que darle 20 miligramos por 60. ¿Eso cuánto es, chicos? Sí, 1200. 1200 miligramos, ¿ya? Si la ampolla viene de 100, ¿cuántas ampollas le voy a dar? 12, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, fenitoína le voy a dar 12 ampollitas, pero eso siempre se diluye en clorurito de sodio. 100 cc, ¿no? Entonces a tu enfermera, serum, a tu enfermera de piso le vas a decir, señor, prepare 12 ampollas en 100 de cloruro, y eso en cuánto tiempo lo vas a pasar. La literatura te dice lo siguiente. Ahorita regresamos. La literatura te dice
que la tasa de infusión, según esto, es a 50 miligramos minuto, ¿cierto? Regresamos. Entonces, tú tienes que pasarlo en un tiempo prudente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdón. ¿Se nota, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, estos 1200 miligramos tienes que pasarlo a 50 miligramos minuto. Entonces, lo divides, pues, chicos, ¿no? 1200 entre 50. ¿A cuánto es eso? 24, doctor. En 24 minutos. Entonces, le dices, por favor, Licen, prepárese 12 ampollas de fenitoína diluidos en cloruro de sodio 100 y lo vamos a pasar en 24 minutos. ¿Ya? Así se hace, chicos, ¿no? Entonces yo les pregunto, tengo un pacientito de 80 kilos, ¿no? Y está en estado convulsivo, no ha cedido a la primera línea. ¿En cuánto tiempo van a pasar esta droga como bolo, la fenitoína? En 32 minutos, doctor. Muy bien, excelente, así es, 32 minutos, ¿ya? Entonces, chicos, hasta estar agarrando la calculadora en estado convulsivo, aparte que vas a notarte medio nervioso sacando cuentas, no da, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por protocolo y por algoritmo, nosotros a todo adulto más que pesa más de 50 kilos, le vamos a dar 10 ampollas, o sea, 1000 miligramos de fenitoína, diluidito en cloruro de sodio, 0.9 por 1000 en 100 cc. Y esto, chicos, si es un paciente menor de 60 años, no cardiópata, lo vas a pasar en 30 minutos, independientemente del peso, ¿ya? Pero ya sabes de dónde viene, ¿no es cierto?, de ese tiempo. Ahora, pero si es un paciente más de 60 kilos, más de 60 años o cardiópata, lo vas a pasar en 60 minutos, ¿ya? ¿Está claro? ¿No es cierto? Muy bien. Así van a responder en el examen, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, chicos, algunos detallitos, miren, el diazepancito, ya lo vamos a ordenar en orden, estos son los de primera línea, ¿no? Lorazepam primero, segundo midazolam, tercero diazepam. En su salud solo hay diazepam, chicos, ya en los hospitales ya hay midazolam, lorazepam todavía hay en algunas clínicas nomás. Muy bien, miren la dosis, acá tienen la dosis pediátrica, pero la dosis inicial, 5 miligramos, ¿no? Que puedes darle 5 y 5 en otra, ¿no? Según otras literaturas puedes darle 10, no hay ningún problema. Cualquiera de las respuestas es igual. El lorazepam puedes darle 2 y repetir a los 5 minutos, otros 2. Dosis máxima 4. El midazolam, chicos, esto para nosotros no. Nosotros 5 miligramos y repetimos en 5 otros 5 miligramos. Dosis máxima 10 miligramos, dosis máxima 4 miligramos, dosis máxima 20 miligramos. ¿Ya? Excelente. Acá también tenemos las dosis recomendadas para los fármacos. Algunas Doctor, peculiaridades. disculpe, ¿podría repetir las dosis máximas, por favor? Ya, claro que sí. Muy bien. Miren, el midazolam en adultos, por favor, en adultos, midazolam. Ya, el midazolancito, 5 miligramos. Le dan en bolo, 5 miligramitos sin diluir. Y luego repiten otros 5 miligramos. Entonces, dosis máxima en estado epiléptico estoy hablando, chicos. 10 miligramos. Doctor, pero he visto que en otros hospitales pueden dar 10. Sí, pero el riesgo de depresión es alta. O sea, como darles en máxima 20. Recomendación, no. Es más, chicos, han visto que esta literatura, que es británica, creo,
recomienda solo 2, ¿no? Pero con 5, chicos, con la experiencia no hay ningún problema y también estamos avalados por literatura. Hablando de midazolam, que es la segunda elección. Lorazepam, cuando tengan lorazepam, que es la primera elección, 2 miligramos, polo. No cede, repite otros 2 miligramos, polo. No cede, ya no, pasa a la segunda línea. Dosis máxima, 4 miligramos. Esto sí, hay consenso en toda la literatura. Diazepancito. Diazepam, ¿qué es lo que van a tener, chicos? En su serum, ¿ya? En su serum. Entonces le dan 10 miligramos endovenoso stat. Y si no cede, otros 10 miligramos endovenoso stat. Dosis máxima, 20 miligramos, ¿ya? Muy bien. Ahora este del midazolam, chicos, 5 puede ser también intramuscular, esa es la ventaja, ¿no? Entonces, buena biodisponibilidad y liposolubilidad del fármaco. Entonces, recordarles, chicos, que aquellos que bloquean los canales de sodio, ¿quiénes son? Fenitoína y ácido valproico, ¿ya? Bien, ¿quiénes activan los GABA? Todas las benzodiazepinas, diazepam, lorazepam, midazolam, los barbitúricos, fenobarbital, pentobarbital y tiopental. Pero miren, también el GABA y el propofol activan los GABA, ¿ya? Importante. ¿Quiénes bloquean los canales de calcio, chicos? Miren, el propofol y el lacosamida, ¿ya? Y quienes antagonizan los NMDA, que también hay propofol, o sea, miren, propofol acá, propofol acá, propofol acá. Entonces, como tercera línea de elección, ya ni pensarlo, chicos, propofol. Por tanto, mecanismo de acción que tiene. Aunque en su literatura de Luttmann, ¿qué dice? ¿No? Mecanismo de acción aún desconocido, ¿no? Pero se cree, dice, ¿no? Que bloquea estos canales. 3 canales, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, hay algunos tratamientos específicos. Si es eclampsia, chicos, acá darle sulfatito de magnesio. Eso vamos a aprender en clínico. Eso vamos a aprender en medicina de emergencias, ¿no? Pero su sulfatito de magnesio cada ampollita tiene 2 gramos, entonces 2 gramitos, 2 ampollitas en bolo y después darle en infusión para controlar el estado convulsivo en las pacientes gestantes. Cuando, chicos, el paciente es tuberculoso y se ha confundido, ya tomó isoniazid y está convulsionando, hay que darle su antídoto, piridoxina. Si hay hipoglicemia, hay que darle pues dextrosa, ¿no? Si hay hiponatremia, corregir el sodio con solución salina hipertónica al 3%. Si hay hipocalcemia, hay que darle calcio, gluconato de calcio. Si hay meningitis, obviamente antibióticos. Si son tricíclicos, aspirina, hemodiálisis. No hay forma, chicos, ¿no? Si son hematomas, hay que operarlo, ¿no? Como tratamiento de específico. Bueno, chicos, los estados epilépticos se complican, ¿no? Generalmente lo que van a ver son acidosis con brecha neónica alta, hiperlactatemia, puede haber rhabdomiólisis por tanto movimiento con creatinina quinasa alta, y esto puede taponar el riñón y producir falla renal, ¿no? Entonces, cuando un paciente convulsiona, aparte del tratamiento que le estamos dando, hay que evitar hipoxemia, hay que darle oxígeno, más de 94%, hay que evitar hipoglicemia, ¿no? Hay que evitar hiperglicemia, hay que evitar el CO2 alto, si es necesario hay que intubar al paciente, hay que evitar que haga shock, hay que evitar que haga fiebre, ¿no? Son medidas complementarias, ¿no? Entonces, chicos, yendo a lo nuestro y con todo lo que hemos visto ahora, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Vamos. Estatus epiléptico, doctor, porque ahí dice que un minuto después presenta nuevamente otro episodio, pero no dice hasta cuánto tiempo, ¿no? Pero hasta ahí creo que sería solo un estatus Es epiléptico. un estado epiléptico, Uh-huh. no se discute más, no te dice que es refractario en segunda línea, no te dice que es más de 24 horas, no te dice que es más de 7 días. Entonces, es un estado epiléptico. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuáles serían las medidas generales
que atiende el paciente. Vamos, chicos. Primero el ABC, ¿no es cierto? Primero el ABC. Oxígeno, cánula periférica o vía periférica y medir la glucosa. No se olviden. Perfecto. ¿Cuál sería el manejo farmacológico del paciente? ¿Qué hemos debido darle, chicos, primero? Creo que tengo un espacio acá. Así tengo. Ya le has dado sus manejos generales y le has sacado sus exámenes de laboratorio, ¿no? Estás dentro de los 5 minutos. ¿Qué le vas a dar? Lorazepam. Lorazepam, primera línea, muy bien. ¿Cuánto de lorazepam es adulto, grande, pesa 60 kilos? Sería 1000, si no estoy mal. No, Ah, estamos hablando de lorazepam. Ay, perdón. Le vamos a dar 2 miligramos endovenoso, ¿no? Y puedo repetir a los 5 minutos otros 2 miligramos endovenoso. Stat significa en ese momento, chicos, ¿no? 2. Y si le doy midazolam, 5 miligramos. 5 miligramos endovenoso. Y puedo repetir a los 5 minutos otros 5 miligramos endovenoso. No, estoy en mi serum y solo tengo diazepam. 10 miligramos endovenoso. Y puedo repetir a los 5 o 3 otros 10 miligramos endovenoso. Este paciente, todo esto es terapia de primera línea. Independiente, o sea, no es todos, chicos, no es más, obvio, no es más. O es lorazepam, o midazolam, o diazepam, nunca juntos. Muy bien, le has dado esto y tu paciente sigue convulsionando, ¿no? El glutamato se está expandiendo por todos lados con su potencial de acción, entonces hay que pararlo. Entonces vas a darle fármaco de segunda línea. Entonces, solo tenemos en nuestro país fenitoína. Fenitoína endovenosa de 100 miligramos. Vamos a cambiar. El paciente pesa 70 kilos. ¿Cuánto le van a dar, chicos? Eso entra en el examen, les voy a avisar. Primero, ¿cuánto es la dosis de carga? ¿Y cuánto es el tiempo de infusión? La dosis sería 1400, doctor. Y la infusión 28 minutos. Muy bien. 1400 miligramos de fenitoína le toca. Y el tiempo de infusión, 28 minutos. Estamos de acuerdo, ¿ya? El otro que les dije que carguemos 10 en 30, eso es para su manejo, ¿no? Pero para el examen tiene que ser pues, tal y como dice la literatura, ¿ya? Muy bien, chicos. Bueno, esto no se da 2 cargas, 3 cargas, solo se da una. Entonces, si tú ya le has dado fenitoína a una carga y sigue convulsionando, primero, ¿cómo se llama esta convulsión? Este estado. ¿Cómo lo defino? Está epiléptico establecido. Estado epiléptico refractario. ¿No es cierto? El estado epiléptico refractario es, valga la redundancia, refractario a la segunda línea, a una sola dosis. Entonces el estado epiléptico refractario ya se trata en UCI. ¿Con qué fármaco? ¿Cuál es el fármaco de elección? ¿En infusión? No. Propofol, ¿no? Propofol. Ahora puedes darle midazolam también, o puedes darle ketamina, ¿no? Y si el paciente en UCI, a pesar de propofol, has juntado midazolam y ketamina, sigue convulsionando,
porque ahí sí puedes juntar. Puedes darle los 3 en infusión. Sigue convulsionando. Vamos a la cuarta línea. Y si con esto convulsiona más de 24 horas, se llama súper refractario. Entonces, ya vamos a los de cuarta línea, que son fármacos anestésicos, ¿no? Ahí tenemos el tiopental, ¿no? De preferencia el tiopental. Y doctor, el fenobarbital. El fenobarbital, chicos, entra acá, pero no lo damos fenobarbital. Lo damos como complementario al tratamiento en infusión con estos fármacos. Todo esto le hemos dado al pacientito, hasta tiopental no hemos podido, entonces le hemos mandado a Lima y en Lima ha fallecido, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos. Ya esa es la práctica de anticonvulsivante. Por favor, mañana a la misma hora, en la práctica de intoxicación por paracetamol, chicos. A las 8, porfa. Y ahí terminaríamos pues las prácticas conmigo. ¿Ya? Muy bien. Listo, doctor. Tal vez nos podría pasar las diapositivas, por favor. Claro, claro. Con gusto. Gracias, doctor. Hasta luego.